La discriminación que sufren los pueblos originarios, la verdad es que no es nada nuevo. Todos lo conocemos, todos sabemos que esta discriminación existe. Sin embargo, ¿por qué si existe este reconocimiento, sucede que no se hace nada para evitarlo? ¿Cuál es el motivo que desde pequeños pareciéramos tener esa idea y ese prejuicio hacia ellos? ¿Por qué desde pequeños los vemos, nos reímos, nos burlamos? ¿Cuál es el motivo de eso? Hoy analizaremos algunas de las políticas públicas que se llevaron a cabo a través de la historia del México independiente, que trataron de solucionar un tema que venía creciendo, que era la educación hacia los indígenas. Las soluciones que planteó el gobierno, ¿en realidad mejoraron en algo la educación indígena o en vez de eso los apartaron del resto de la población? Acompáñanos a esta nueva cápsula de Papel y Piedra. Comenzamos. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel. Piedra, papel. Papel, piedra. Papel y piedra. Un podcast para todos. El que en el 2010 el 37% de las personas que hablan una lengua indígena señalen que no respetan sus derechos y que 24% digan que la razón es por su acento al hablar o su forma de vestir, habla de una discriminación sistematizada hacia un sector de la sociedad, así como una falta de conocimiento de la multiculturalidad que se tiene en México. Por eso, y en busca de una sociedad mexicana incluyente que valore y respete las culturas del país, pero que sobre todo que incluya a la población indígena en actividades sociales, laborales y en la toma de decisiones, deben estudiarse las políticas públicas que han contribuido a que la discriminación en México prolifere, así como la historia de los esfuerzos de los gobiernos pasados y presentes para solucionar esta problemática. Solo a partir de esta recapitulación, así como el análisis de estas y de la opinión de la población en general, puede entenderse cuál es la principal razón de esta conducta social con el fin de darse las bases para nuevas estrategias que tengan como finalidad el terminar con la discriminación hacia los pueblos indígenas. El presente ensayo parte de identificar cómo la educación general es una parte importante de un sistema que se ha encargado de invisibilizar a los indígenas que habitan con nosotros, así como a una lejanía histórica y cultural con los mismos. Posteriormente, se hace la recapitulación histórica de las políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno y se analizan si han sido efectivas o no. Finalmente, se realiza una propuesta enfocada en una educación general que integra a los miembros de estas comunidades, con base en el respeto a su cultura y lengua materna. Como hipótesis, se plantea que la discriminación hacia los pueblos indígenas se debe a una lejanía social debido a la falta de reconocimiento de su identidad. Por ende, las políticas públicas orientadas a la educación indígena deben girar en torno a la integración social. El presente ensayo se nutre de una investigación teórica, siendo un documento de tipo expositivo. El método utilizado es un análisis de los efectos de las políticas públicas realizadas para la educación indígena en materia de discriminación e inclusión social, así como hacia la opinión de la población sobre el tema. El fin de utilizar dicho método es el encontrar una característica que sea común a las políticas utilizadas, que permita orientar las estrategias a seguir actualmente. Desde los años próximos a la Revolución, se implementaron diversas políticas públicas relacionadas con un problema social que cobraba gran importancia: la educación de las comunidades originarias. Dichas acciones nunca fueron constantes. En cambio, con la llegada de diferentes presidentes y modelos económicos que los acompañaron, estas fueron tratando el problema desde diferentes perspectivas y hasta con objetivos distantes entre sí. Sin embargo, cada uno de ellos prioriza el que un agente externo a las comunidades decida y oriente cómo se llevará la educación de los indígenas, lo que ha resultado en un descontento por parte de los estudiantes y profesores de estas, así como un olvido hacia la capacidad de las comunidades a la libre elección sobre la materia. Así, es esencial reconocer y brindar diferentes opciones para que los miembros de estas comunidades puedan decidir lo que mejor consideren conveniente.
No obstante, el incremento en la escolaridad de los indígenas no asegura que cambie su posición social en la que actualmente se encuentran inmersos. Por eso, deben darse más propuestas con miras hacia la integración de los indígenas con el resto de la sociedad. Actualmente se cuentan con muchas definiciones de discriminación. El CONAPRED la define como una práctica que realizamos que consiste en tener un trato desfavorable o desprecio hacia un determinado grupo de personas que a veces no percibimos. Se elige esta definición debido a que es la que encaja mejor con respecto a las discriminaciones que hay en México hacia los indígenas. Y es que si bien es cierto que los resultados de la encuesta nacional contra la discriminación 2017 mostraron que un 76.5% de la población está de acuerdo en que las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la gente, lo que pareciera mostrar que se tiene una conciencia de la discriminación que se vive en el país, la realidad es que las acciones discriminatorias están tan arraigadas en la sociedad que ya no es posible identificarlas con facilidad. Un ejemplo del anterior es que no es común encontrarse con compañeros indígenas en los centros educativos como escuelas en ciertos lugares ya industrializados como la Ciudad de México. La razón que principalmente se le atribuye a esta situación es el hecho de que las clases se imparten únicamente en español, y los docentes no están preparados profesionalmente para impartir una educación apropiada y suficiente para los hablantes de lenguas indígenas que pudieran presentarse en el aula. Este fenómeno se acrecienta conforme se avanza en el nivel de escolaridad, al punto de que, en la matrícula de las universidades, solo 3 de cada 100 estudiantes provienen de alguna comunidad indígena. Esto termina contribuyendo a una segmentación y alejamiento de la sociedad con estos grupos, que a su vez tienen como consecuencia directa que, al no convivir con ellos, nos resulten lejanas sus costumbres, tradiciones y cultura, permitiendo una proliferación de la discriminación. Situaciones de este estilo pasan completamente desapercibidas para cualquier niño que acude a una escuela. Sin saberlo, desde nuestra infancia somos parte de un sistema que aísla y niega las oportunidades a los indígenas. La Revolución Mexicana marcó una tendencia hacia la unificación en muchos ámbitos de la vida del propio mexicano, y con la creación de la Secretaría de Educación Pública, la tendencia continuó en el ámbito escolar. El principal efecto de esta nueva tendencia hacia los pueblos originarios es la llamada castellanización, que básicamente consistía en hacer que todos los mexicanos pudieran comunicarse en español castellano. Dicha preferencia hacia un estudiante monolingüe acarreaba consigo una desatención e incluso la intención de desaparecer las lenguas indígenas que se hablaban en el país. Un ejemplo de lo que podía causar en los miembros de estas comunidades son los testimonios de alumnos que aseguraban recibir sanciones y daños físicos si no se contestaban a las preguntas planteadas por el profesor en español castellano, incluso si en ese momento el estudiante solo supiera su lengua materna. Estas acciones permiten identificar que la discriminación y lejanía hacia nuestras lenguas maternas tienen un origen que ya está cimentado en la sociedad mexicana. Y es que si bien esta propuesta se planteó pensando en una unidad nacional que pudiera representar a una sociedad que pasó por momentos duros durante la Revolución, no deja de segregar al que actualmente es el 10% de la población en México. Si bien con la llegada de otros gobiernos también se vio afectada la manera en la que se lleva la educación indígena, a partir de los años 60 y 70 hubo un gran cambio en el hacia dónde iban dirigidas estas políticas públicas, ya que se priorizó el hacer una educación diferenciada para las comunidades indígenas, bajo los ejes de cultura y lengua por encima de su integración a la unidad nacional. La Alianza Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües fue una de las organizaciones indígenas que criticó fuertemente la política anterior, ya que se habían tenido malos resultados en cuanto a abandono escolar, alfabetización y sobre todo una alza en la castellanización. Por estos motivos, se lograron instalar bases para una educación bilingüe bicultural, con la finalidad de promover la liberación apoyando su autonomía, así como la alfabetización de los pueblos y la enseñanza del español ahora como segunda lengua, haciendo respetar a la primera. Un ejemplo de esto es la contratación de profesores bilingües que fueran a enseñar en estas comunidades. Sin embargo, nuevamente se encontró una gran crítica hacia este camino, ya que supone que la cultura indígena es inamovible,
ya que no hay un intercambio cultural, hay una separación en la educación. Además, este camino fue considerado aislacionista. Ambas propuestas, además de la ya señalada segregación educativa que ocasiona el intentar castellanizar a los indígenas, que es la propuesta postrevolucionaria, tienen un problema en común. Y es que en ambos casos se trata de que organismos ajenos a los pueblos indígenas orienten la educación de estos. En la tendencia surgida desde 1920, se orienta la educación hacia el olvido de las lenguas maternas, así como de adaptar esta educación a la propuesta escolarizada y de competencias que venía proliferando y que incluso hoy sigue siendo la utilizada en el país, en un intento de integración social. Por otra parte, la educación bilingüe bicultural, bajo el argumento de autonomía de los pueblos, aparta la educación nacional de la indígena, aislando esta última al no permitir un intercambio y complementación de visión e ideas que hay entre estas. Si en realidad se quiere que se respete la cultura indígena al tiempo en el que se garantice su educación, se necesita que los esfuerzos gubernamentales trabajen bajo la priorización de la elección de los integrantes de comunidades indígenas por encima de una orientación generalizada que ha mostrado ser incapaz de cubrir las demandas de estas. En cuanto a la discriminación, ambas propuestas han contribuido a que en México resulte ajena no solo la cultura y las tradiciones indígenas, sino el propio indígena. Solamente en la Ciudad de México se hablan 58 de las 68 lenguas indígenas nacionales, lo que hace notar, en primer lugar, que incluso en una ciudad industrializada sigue sobresaliendo la pluralidad y multiculturalidad del país. En segundo lugar, que las barreras entre los indígenas y el resto de la población va más allá de lo físico, ya que sí existe una interacción con ellos. Sin embargo, el que el 34% de la población piense que las condiciones de pobreza que sufren los indígenas sea debido a su cultura, muestra que el problema, más allá de una falta de interacción, es el que no existe un reconocimiento hacia ellos. Diversos testimonios relatan cómo en las universidades e incluso en sus propias comunidades, los indígenas dejan de usar su idioma materno por temor a la discriminación que hay fuera. Si no hay un reconocimiento de la sociedad hacia ellos, en realidad es como si no estuvieran junto a nosotros. La separación social del indígena con el resto de la población y el que el mismo gobierno haga políticas que no son integrativas con la sociedad son determinantes, ya que alguien que nunca ha reconocido la identidad de un indígena no los ve como un futuro sociolaboral, sino como un grupo social que debe ser atendido únicamente por el gobierno. El que en el 2005 el 30% de la población pensara que lo único que tienen que hacer los indígenas para salir de la pobreza es dejar de comportarse como indígenas, y que en el 2016 el 71.9% de los indígenas del país padeciera pobreza, refleja que el esfuerzo para potenciar el desarrollo intelectual, físico, psíquico y socioemocional que se plantean como propósitos generales para la educación indígena no será suficiente para detener la discriminación y desigualdad social y laboral que existe hacia estos pueblos si no se gira alrededor de la integración social. En la actualidad, y desde 1996 se cambió el concepto de la educación indígena a la interculturalidad, donde la enseñanza bilingüe pasa a segundo plano, reconociendo la raíz cultural, pero también que éstas están abiertas al cambio y la adición de aspectos fuera de ellas. Y este modelo propone precisamente el favorecimiento al intercambio y la colaboración intercultural entre la población indígena y quienes no forman parte de ella. Sin embargo, desde los hace ya más de 20 años de su implementación, no se ha conseguido su correcta implementación en las aulas. A continuación, se presenta una propuesta que busca contribuir con una educación enfocada en la integración de los pueblos indígenas con el resto de la población, sin que ésta tenga como fin el sustituir los esfuerzos ya realizados o orientar la educación indígena hacia una misma dirección, sino como un complemento hacia aquellas personas que decidan integrarse a la educación nacional. Tras identificar que la exclusión de la población indígena en las aulas generales provoca que desde pequeñas edades no haya una interacción y, sobre todo, reconocimiento hacia los pueblos originarios y en pro de la integración social económica,
se plantea que la educación hacia ambos sectores debe darse en una misma aula escolar. El principal conflicto que hay con este planteamiento es que no hay suficientes profesores capacitados para impartir una clase bilingüe que satisfaga ambas partes. Sin embargo, una de las razones de que esto sea así es debido a que los altos costos de cursos o materiales para los mismos provocan que los profesores no vean retribuible el aprender una lengua indígena, incluso habiendo cursos impartidos por universidades públicas como la UNAM, o simplemente porque no hay un incentivo para hacerlo. Por eso, se propone que haya incentivos económicos atractivos, como puede ser un aumento porcentual en sueldo a aquellos profesores que, voluntariamente, decidan aprender una lengua indígena y capacitarse para enseñar con base en el respeto a su cultura, enseñándole a estos alumnos a entender los conceptos en clase en español, pero priorizando la enseñanza y comprensión de la lengua materna. Dichos incentivos económicos facilitarán que los profesores sean los que tomen la iniciativa para una enseñanza completa y suficiente, lo que a su vez contribuiría a que las personas que se encuentran a cargo de la educación infantil tuvieran una visión multicultural del país. Sin embargo, la propuesta está orientada principalmente a la interacción entre el estudiante indígena con aquel que no pertenece a una. Se parte de que la principal razón de la discriminación que se sufre hacia estas personas es debido a la lejanía social que se tiene con ellos, por lo que la interacción continua con ellos y sobre todo con su cultura y lengua harán que las distancias se acorten al punto de crecer bajo un supuesto de igualdad. La finalidad es que los próximos empresarios mexicanos tengan en claro que el trabajo que realizan los habitantes de las poblaciones indígenas no es solamente asunto de gobierno, sino que dentro de sus empleados o como jefes puede encontrarse un indígena sin ningún problema. Ahora bien, surge inmediatamente un problema: la elección de la lengua que deberían aprender los profesores. Dado que existen 68 lenguas indígenas habladas en México, la manera en la que se organiza la capacitación para los profesores es esencial. La mejor forma en la que puede hacerse es a partir de un fenómeno muy importante que se ha visto acrecentado los últimos años: la migración indígena. Por ejemplo, si además de considerar los pueblos indígenas que se encuentran en un estado en específico, se toma en cuenta el flujo migratorio que va hacia el estado, puede facilitarse la elección. Piénsese que en el año 2000, los zapotecos de Oaxaca fue el grupo indígena que más migración tuvo, con 76.911 personas. Si se identifican los principales estados a los que estos grupos migran, puede complementarse el cuáles son las lenguas que requiere cada uno de estos. Dicha propuesta no pretende sustituir a las escuelas indígenas que se han creado, ya que nuevamente se trataría de una orientación hacia la educación indígena, sino que pretende servir como un complemento hacia los indígenas que decidan incorporarse al sistema de educación nacional, siempre bajo una elección libre y deliberada por los propios grupos indígenas, con base en el respeto a su cultura y autonomía, pero también con visión hacia la complementación de visión y cultura entre los grupos indígenas y quienes no forman parte de ellos. Finalmente, esta integración puede contribuir a un cambio sustancial en la evaluación de aprendizaje de los alumnos, pudiendo dejarse de lado la unicidad de exámenes por competencia para comenzar a valorar la contribución social, así como la creación de valores con la mira a una ética sin discriminación e incluyente. Se inició el ensayo haciendo énfasis en que la discriminación hacia los pueblos indígenas está más arraigada en la sociedad mexicana de lo que podríamos pensar, ya que en el sistema educativo se excluye a los pueblos indígenas, aún existiendo habitantes en ciudades industrializadas. Posteriormente se hizo una breve recapitulación histórica de dos tendencias que marcaron las políticas públicas hacia la educación indígena, subrayando el hecho de que en ambas se quería orientar de una manera generalizada la educación de los pueblos indígenas, ya sea en una integración social, que en realidad significó una eliminación de las lenguas, o en un aislamiento bajo el supuesto de la inmovilidad de su cultura, olvidando completamente que la autonomía de los pueblos indígenas también consiste en su libertad de elección. Asimismo, a partir de los resultados de las encuestas nacionales y testimonios documentados de indígenas, pudo identificarse que la principal razón de la discriminación es la lejanía social hacia los miembros de los pueblos originarios, dada por una falta del reconocimiento de su identidad,
confirmando la hipótesis inicial y pudiendo concluir que las políticas públicas deben girar alrededor de la integración social, priorizando la elección y con mira en el intercambio cultural. Finalmente, se planteó una propuesta con dichas características y que sirva para complementar los esfuerzos recabados hasta el momento, y que esté acorde con la educación intercultural que desde hace 20 años ha sido planteada en México. Este ensayo tiene algunas limitantes, como el que las encuestas nacionales no siempre son verdades que funcionen con toda la sociedad, pero que sí marcan una tendencia que puede ayudar a identificar problemáticas y posibles soluciones. La propuesta también sufre dificultades cuando se piensa en su implementación, ya que requiere de centros de capacitación adecuados para los profesores, que no solo se enfoquen en la enseñanza de la lengua, sino también de una manera integral y con respeto a la multiculturalidad para los docentes que tomen la capacitación. Sin embargo, la educación indígena es algo que debe dejar de verse como un asunto aislante en el que el objetivo es solamente promover el desarrollo intelectual. En cambio, debe verse como una posibilidad para que los jóvenes que no pertenecen a una comunidad convivan con aquellos grupos indígenas en busca de una integración social y un alto hacia la discriminación. Y bueno, hemos llegado al final de esta cápsula de papel y piedra. Espero que te haya gustado escuchar sobre este ensayo. Fue algo que hice hace unos meses y que en realidad creo que los temas que se tratan en él son muy importantes para comprender algunos de los motivos que se tienen para que haya tanta discriminación hacia los pueblos originarios. Algo que a mí me resulta completamente impensable que pudiera suceder, ya que son aquellas personas que estuvieron aquí y eran nuestros antepasados. Seguimos teniendo gran parte de su cultura con nosotros. Sin embargo, hay una gran discriminación hacia ellos y eso es innegable. Así que este ensayo lo hice precisamente por eso. Me llamó muchísimo la atención saber que en la Ciudad de México habían 58 de las 68 lenguas. O sea que sí hay personas de las comunidades indígenas viviendo ahí. Sí están con nosotros, pero no las vemos, las excluimos. Simplemente no sabemos muchas veces que están ahí. No olviden que Papel y Piedra es un lugar donde se busca la discusión, reflexión y debate. Y bueno, no olviden sintonizarnos en Papel y Piedra. Nos encuentran así tanto en Facebook como en Spotify. En Spotify como Papel y Piedra, el coloquio de los perros. Espero que les haya encantado. Nos vemos en la próxima cápsula. Hasta pronto.